El camino a la excelencia tiene dos condicionantes: controlarse a uno mismo y liberar a los demás. El haber respondido al llamamiento del Padre para venir a salvación en el presente siglo conlleva para los elegidos un andar por el camino en dos vertientes, una referida a sí mismo y otra referida a los demás. Sobre uno mismo la palabra es clara y se refiere al control que el Espíritu en nosotros debe ejercer sobre la carne. Pablo, escribiendo lo de Galacia, explica esto cuando señala: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, en cuanto a los demás, el mismo llamamiento al que se ha respondido ha establecido a uno la responsabilidad de liberarlos. ¿Liberarlos de qué? Precisamente del pecado. Pablo, escribiendo lo de Roma, les dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En cuanto a lo primero, a saber, controlar la carne, es necesario aclarar y aceptar que dicho control excede nuestras capacidades. Mas sin embargo, en Cristo tenemos victoria. Pablo aborda esto en su carta a los de Roma cuando les dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En cuanto a lo segundo, es decir, liberar a los demás, esto se hace mediante la proclama de las verdades divinas, tal cual estableció Nuestra Señora en lo que se conoce como la Gran Comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siendo aquella proclama completamente indispensable para alcanzar la liberación de aquellos que en este siglo habrán de ser salvos, como también Pablo, escribiendo los de Roma, le señala cuando escribe: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estamos llamados a ser perfectos y santos, pero ese andar a las promesas conlleva alcanzar el dominio de nuestras pasiones, mientras al mismo tiempo liberamos a los demás de ellas. Después de todo, el camino a la excelencia tiene dos condicionantes: controlarse a uno mismo y liberar a los demás.